podíamos dejar de hablar o de tener la oportunidad de hablar sobre el grotesco nuevo modus operandi para difundir calumnias y difamaciones, porque esto ya, digamos, rebasa en las notas falsas, sino que ya se empieza a ver una nueva forma de operación. Adelante. Quizá algunos de los que nos escuchen lo han oído, a lo mejor otros no, y vale la pena que hagamos un recuento de lo que sucedió apenas hace unos días. El 18 de junio, El Universal publica una supuesta entrevista de Edmundo Cázares a Carlos Monsiváis, donde hace referencia a Andrés Manuel López Obrador. Fíjense la nota que difunde El Universal. Una vieja charla con Carlos Monsiváis. López Obrador estaba loco con sus desmedidos sueños de grandeza, decía. A 16 años de su partida, el tiempo le da la razón al célebre cronista. Andrés Manuel quería convertirse en un moderno Nerón. Y si uno se va a la entrevista, según esto, la entrevista que le hizo este periodista Edmundo Cázares a Carlos Monsiváis, se leía lo siguiente, como si Carlos Monsiváis hubiese dicho esto en la entrevista. Andrés Manuel lo estimo mucho, pero la verdad está loco. Sufre ser un moderno Julio César o Nerón. Déjeme contarle que hace algunos años le di cobijo a Andrés Manuel López Obrador cuando llegó huyendo de Macuspana, Tabasco, a los 19 años de edad. Había asesinado accidentalmente a su hermano. Lo tuve aquí en mi casa por espacio de 9 meses. Pasé deliciosas y divertidas noches con él. López Obrador, por dinero, era capaz de hacer lo que fuera. Y el periodista publica en El Universal esta entrevista como si fuese cierta, obviamente con toda la intención de difamar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso sucede el 18 de junio. Adelante. Ese mismo día y al día siguiente, 197 medios de comunicación difundieron la noticia. Todos los medios, a la par. El País, una antigua entrevista al escritor Carlos Monsiváis desata una tormenta política en México. ¿Y así? ¿Qué dijo Carlos Monsiváis sobre Andrés Manuel López Obrador? Aquí te contamos. Todos los medios, 197 medios difundiendo la noticia del Universal. Adelante. Por supuesto que no se limita a los medios tradicionales. Todas las redes, hay un despliegue en las redes de esta red de difusión, donde por supuesto retoman deliciosas y divertidas, nunca cenó menos delicioso y divertido Chumel Torres. Sergio Sarmiento, Andrés Manuel quería llegar a ser un moderno Julio César o Nerón, decía Carlos Monsiváis en su entrevista. Difusión completa. Adelante. El 24 de junio, la familia de Carlos Monsiváis envía una carta al Universal, desmintiendo la entrevista y exigiendo que se presenten pruebas y de no tenerse pruebas de estos dichos, que se pida disculpas. Y esta carta no tiene desperdicio. Dirigida al director general del Universal, dice, con profundo desconcierto e indignación, leímos que el Universal reeditó una entrevista a Carlos Monsiváis publicada por Edmundo Cázares hace 25 años, la cual tiene agregados que no fueron publicados en el original, dice la familia. Y aquí establece lo que ya leímos. Dice, Carlos jamás pudo haber dicho lo anterior, no se corresponde con su característico estilo literario ni con su propia ética. Desmentimos tajantemente la versión de que Andrés Manuel hubiera vivido en algún momento en la casa que Carlos compartía con su madre. Nos consta que Carlos y Andrés Manuel se conocieron alrededor de 20 años más tarde de lo que dice el autor en la entrevista. Fíjense ustedes, resulta indignante y vergonzoso que un periódico como El Universal difunda calumnias tan torpes y flagrantes. Exigimos al Universal y Edmundo Cázares que presenten pruebas o, en su defecto, que pidan disculpas. Nos reservamos el derecho de actuar legalmente alrededor de este infundio. Agradecemos la publicación. 24 de junio. Adelante. El día siguiente, en entrevista con Azucena Uresti,
el autor de la supuesta entrevista reconoce que no tiene el audio original, que no encuentra el cassette de donde sacó esta entrevista. Vamos a escuchar. Como te lo dije desde ayer, estoy en la búsqueda del audio. Yo grabé lo que me dijo el señor. Vi la carta de la familia Monsiváis, que merecen mi respeto. A mí no me consta si el presidente o el expresidente vivió o no en la casa de Monsiváis. Yo únicamente puse lo que él me dijo, y créeme que el único interesado, el más interesado más que nada, soy yo en encontrar ese video. Pero ese audio, una entrevista de hace 25 años, es correcto, es correcto. Entonces, créeme que el único que interesado soy yo en encontrar el audio, que estoy en eso. Está en duda mi credibilidad, mi respeto, o que yo entiendo que con esto significa mi salida del Universal. Sí, en el Universal nos dicen que también están esperando, bueno, principalmente, ¿verdad? Pues los audios, que sería una forma, claro, tu credibilidad tú sostienes que eso te dijo Carlos Monsiváis, ¿no? Tú lo sostienes. Pues sí, y yo los tengo. Y bueno, pues los audios serían una gran prueba. Mi mejor arma. Claro. Los audios serían una gran prueba, pues no los encuentra Edmundo Cázares. Eso sí, se acuerda perfectamente de lo que decían dichos audios, tan es así que lo publicó en la entrevista. ¿Va? Adelante. Al día siguiente, el Universal publica disculpa pública, retira la nota de su sitio web y deslinda responsabilidades, señalando que el autor debe responder por sus dichos. Por supuesto, que quede claro, el medio no le pide disculpas al presidente López Obrador, a quien iba dirigida esta calumnia. Y bueno, aquí está. Dice: ofrezco una sincera disculpa a los lectores por haber compartido un contenido que el Universal, mi casa editorial, reconoce como no verificado. Me equivoqué. Elimino la publicación y prometo ser más cuidadoso en lo sucesivo. Adelante. Aquí está el código de ética del Universal. Dice: honestidad. Los lectores del Universal tienen la garantía de que las noticias que se publican en las páginas del diario son imparciales y no las anima a otro fin más que el interés público. La reproducción debe corresponder escrupulosamente a lo expuesto por los informantes. Se permite ajustar la declaración sin alterar su sentido, únicamente para corregir gramática confusa. Uso reservado exclusivamente para casos extraordinarios por el riesgo que supone para la credibilidad. Se empeñará siempre el uso de fuentes identificables antes de publicar. Adelante. Esto nos parece sumamente relevante decirlo aquí, porque, como bien lo hemos dicho, una táctica importante es: la calumnia no mancha pero tizna, y esa es una práctica común. ¿Qué significa? Yo difundo una mentira y quizá después rectifico, pero ¿quién se entera de la rectificación y quién se entera de la noticia? Vean ustedes la diferencia. La difusión de la mentira, como aquí se los señalamos, fue retomada no solo por el Universal, sino por 197 medios. Solo 59 medios de estos 197 publicaron la rectificación. Quiere decir que 138 medios no publicaron que se tratara de una noticia falsa, que no había evidencia de que esa entrevista hubiese sucedido, que era una entrevista falsa, inventada. Y lo mismo sucede en el caso digital: 456,000 menciones digitales de la afirmación falsa y 114,000 menciones respecto a la rectificación del medio. 342,000 menciones menos. Vean la enorme diferencia y lo que significa para el daño de la mentira que se difunde para salir a decir: perdón, discúlpeme, no lo vuelvo a hacer. Adelante. Cabe destacar, y esto hay que mencionarle, del análisis que hicimos sobre el hashtag que utilizaron de la perrita de Monsiváis, el desglose geográfico de este hashtag, que tiene 113,000 menciones, revela un comportamiento altamente irregular. La mayoría del volumen no proviene de México, sino de cuentas extranjeras sin relación temática con el caso, operando de manera coordinada para amplificar el hashtag. Aún después de la réplica, se sigue difundiendo la mentira como si no se hubiese hecho ya la aclaración. Entonces, tenemos tweets de Nigeria, de la India, de Indonesia, sobre el mismo hashtag.
Imagínate la ridiculez de qué significa esto. Y por supuesto que la difusión de la mentira continuó incluso después de la disculpa del medio de comunicación. Ahí está el fenómeno de este nuevo modus operandi. Como pilón, y para no tomar más tiempo, adelante. Y le decimos pilón porque no tiene que ver realmente con el Ejecutivo, pero vale la pena mencionarlo porque tiene que ver nuevamente con esta idea de difundir una mentira sin sustento alguno. Fíjense ustedes. Excelsior. El 23 de junio, a las 2 de la mañana, el Excelsior publica el reportaje de nepotismo legislativo. Nepotismo legislativo, familiares de senadores sacan jugo a la nómina. Y aquí no se logra ver bien, pero dice Fernández Noroña, hijo, y luego ahí Emiliano González González. Entonces, dentro de la nota dice, le sigue Emiliano González, hijo del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, aunque no comparten apellidos, con 80,000 pesos brutos mensuales. Así, con todo cinismo, establece la periodista Leticia Robles que se trata del hijo. Adelante. Eso es el 23. Ese mismo día, aunque usted no lo crea, pero ese mismo día, el senador le dice, no es hijo mío, esto es falso. No hay ningún parentesco, niega el vínculo y finalmente incluso se lo escribe. Y se lo dice, no se trata de una noticia falsa. Al día siguiente, adelante, la periodista, vamos a escucharla. Ya estamos hablando cuando la persona le había dicho se trata de una noticia falsa. ¿Rectificó? No rectificó. Hizo una campaña de medios. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días Diana, y buenos días a toda la audiencia. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y pues reacciona el senador Gerardo Fernández Noroña, pues como sabemos, ¿no? Como sabemos que reacciona y te pide una disculpa por publicar que Emiliano González es su hijo. Bueno, mira, yo publiqué que es su hijo porque él lo presentó así cuando él era presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Digo, yo no me voy a inventar cosas, no despierto un día y digo, yo creo que, pues no. Yo es una información que fui rastreando durante varias semanas, varios meses, tanto trabajadores de la mesa directiva que ya estaban o que fueron parte del equipo de él, como algunos senadores con quienes yo hablé a lo largo de muchos meses, Diana, de muchos meses, porque evidentemente no llevan los apellidos iguales, por supuesto. Entonces para mí fue un proceso muy largo de ir corroborando con muchas personas. Como periodista, yo tengo que sostener cada una de las palabras que yo publico. Y como periodista que fui a buscar con personas para confirmar esta información, tú puedes preguntarme por qué no lo hiciste de manera directa con el senador. Bueno, pues porque el senador no habla conmigo. Bueno, adelante. Finalmente, pues la madre de este joven, ¿no?, manda una carta, le dice al medio, estoy francamente sorprendida porque el periódico con la trayectoria de Excelsior publica estas notas sin tomarse la molestia de comprobar su veracidad. El día de ayer ustedes informaron que esta persona, colaborador, era su hijo. Le informo yo a usted con orgullo que Emiliano es hijo mío y de mi marido y se lo pruebo con lo que usted prefiera. Tiene que salir la madre a desmentir una noticia así de absurda. Y todavía, ¿no? Le pone, mi marido se llama Francisco González Díaz y por ello nuestro hijo se apellida González González. Lo aclaro, que mi marido y yo no somos hermanos ni primos, sencillamente compartimos apellidos, que es común en nuestra tierra. Y dice, lo aclaro porque como veo que les gusta la nota roja, no vaya a ser que luego inventen otra cosa. Adelante. Bueno, finalmente el 25 de junio publica, pero fíjense, en su columna de opinión, la periodista, la aclaración y la disculpa a la madre. Debe aclararse que la noticia no fue difundida como una opinión, fue difundida como una noticia, que es bastante distinto. No encontramos que existiera de manera pública un código de ética de Excelsior. El medio no asume ninguna responsabilidad, todo es a partir de la publicación de la columna de opinión de la periodista y bueno, no se conoce de ninguna consecuencia que haya tenido el difundir estas noticias falsas. Adelante. Hasta ahí, ¿cierto? Hasta ahí.